A lo largo de estos años hemos visto juntos en otros videos cómo el universo es una onda ondeante, cómo todos estamos sumergidos en una marea de ondas que nos llevan a cuestas, pero además nosotros somos parte de ese oleaje que lleva ondas de ondas hasta el infinito, que lleva ritmos lentos y a su vez ritmos un poco más rápidos, a ritmos de una frecuencia muy alta, de una frecuencia inconcebible y penetrante, relacionada con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra actividad creativa. Cuando lo vemos en el marco de la evolución, podemos plantearnos cómo a lo largo de esa evolución vamos ascendiendo en una escala de frecuencias, desde las frecuencias más lentas hasta las frecuencias más rápidas y por ello más sutiles. Si lo analizamos, por ejemplo, en términos del sonido, podemos apreciar cómo en la medida en que vamos desarrollando nuestro sistema nervioso y vamos accediendo a este maravilloso proceso de verticalización, en que desafiamos la gravedad, cambiamos nuestra anatomía, nuestro modo de alineación y empezamos a tender un puente entre el cielo y la tierra, en esa misma medida va ascendiendo la marea de nuestra corteza cerebral. De la misma manera va cambiando el patrón de ondas electromagnéticas que caracteriza la actividad neuronal. También de la mano del sonido vemos cómo en el proceso de ascenso vamos accediendo al procesamiento de frecuencias más elevadas. Así podemos constatar en el reptil un procesamiento de bajas frecuencias, de frecuencias que conciernen a las vibraciones, a las oscilaciones, frecuencias que están por debajo de 100 ciclos por segundo y que vamos a ver son fundamentales como sustento de la biología. Y así, en la medida que ascendemos y nos verticalizamos y podemos acceder al oído medio, al oído interno, al caracol, a la cóclea, al procesamiento de frecuencias superiores, vamos accediendo a toda esa banda pasante de frecuencias relacionadas con nuestro lenguaje. Es bien particular porque el oído es uno de los primeros órganos de los sentidos en desarrollarse. Ya muy precozmente en el embrión empezamos a escuchar la voz de la madre, empezamos a escuchar el corazón de la madre y, digamos, guiados por esa música comienza nuestra evolución hacia el proceso de corticalización, de tal forma que podríamos decir que casi literalmente el cerebro es una expansión del sonido, digamos, que en la medida, haciendo la metáfora que vamos ascendiendo, nosotros tenemos esa caverna de resonancia que constituye el cráneo, como si el sonido se expandiera y rebotara y ecos de ecos fueran programando nuestra fisiología. Bueno, digamos, es una metáfora un poquito exagerada, pero es un modo gráfico de representar la importancia del sonido en nuestra evolución. Cuando llegamos a ese límite de frecuencias que está aproximadamente entre los 3.000 y los 12.000 ciclos por segundo, nosotros podemos acceder a esa maravilla que llamamos el lenguaje humano. Cuando yo les estoy hablando en este tono, me estoy moviendo alrededor de los 3.000, 4.000, tal vez hasta los 5.000 ciclos por segundo. Si utilizara más altas frecuencias, pues entonces podría llegar hasta los 10.000 ciclos. Lo que caracteriza nuestra comunicación y nuestro lenguaje humano es precisamente ese intercambio de frecuencias. Pero así como ocurre desde el punto de vista de las ondas de sonido,
también podemos decir qué ocurre desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas. ¿Qué ocurre en nuestra fisiología cuando accedemos a ondas electromagnéticas de determinada frecuencia? Si miramos todo el espectro electromagnético que abarca desde las muy bajas frecuencias hasta las altas frecuencias que conciernen a las de la luz y frecuencias que van más allá de la luz, como las frecuencias ultravioleta, la de los rayos gamma, los rayos cósmicos, nosotros podemos ver o apreciar cómo realmente la vida está inmersa en esa marea de electromagnetismo. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿y cómo son nuestras interacciones con ese electromagnetismo? Nosotros producimos ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas tienen relación con nuestro entorno y también podríamos decir, y es que tenemos algún tipo de interacción con las fuerzas débiles que representan el decaimiento radiactivo cuando se da la desintegración del núcleo atómico y cuando un átomo irradia y va decayendo hacia otro tipo de elemento. Ese tipo de transmutación también sucede en nosotros. Podemos interactuar con ese tipo de interacciones que llamamos las interacciones débiles. Y también nos podemos hacer la pregunta, ¿y podemos actuar con la gravedad? ¿Cómo actúa la gravedad en nosotros, en nuestro cuerpo? ¿Cómo está determinando nuestra forma corporal, la presión atmosférica, la presión determinada por el centro de la Tierra que nos atrae permanentemente y nos mantiene, digámoslo así, atados al suelo? ¿Tiene algún tipo de efecto en nuestra fisiología? Pues bueno, estamos cordialmente invitados para que sigamos en esta excursión de la energética humana y nos demos cuenta de cómo son nuestras interacciones con las energías que nos determinan y que nos rodean. Y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿si será que nosotros representamos un nuevo tipo de energía? ¿Y será que nosotros constituimos la quinta energía o la quinta interacción en la naturaleza? Una especie de quinta esencia que está relacionada con el ordenamiento de todas las otras energías. ¿Y será que podemos, como seres humanos, trascender las leyes de la física y empezar a acceder a eso que podríamos de una vez denominar las leyes supraordenadas de la conciencia, que no niegan las leyes de la física, pero que a lo mejor interactúan con ellas de una tal manera que las puedan modular? Somos, como nos demuestran algunos de esos procesos raros de sanación, de desmaterialización de tumores, por ejemplo, nosotros somos moduladores de las energías de la naturaleza. En cierta forma nos podríamos aventurar a preguntar, ¿y somos co-creadores? ¿Participamos del proceso de la creación? ¿Tenemos algún tipo de interacción con el campo cuántico que nos permita determinar cómo de ese océano de partículas virtuales se puede dar la emergencia al mundo tangible, al mundo de la materia y la energía? Pues bien, estamos cordialmente invitados para que juntos de la mano sigamos en este recorrido por las correlaciones entre las leyes de la conciencia y las leyes de la materia y de la energía.